hizo porque los artistas se inspiraron mucho en estas compartires comunitarios, en estas iniciativas, sublimándoles hasta el nivel de una obra de arte, ¿no? Entonces, si bien se recicla, se comparte, se dialoga, se consume local, las huertas comunitarias, todo esto, si uno pensaría, está tan alejado del arte, pero no, porque es fuente de inspiración del arte. Entonces, es una parte de un discurso que me parece fundamental también posicionarlo en otros espacios afuera de lo que es necesariamente, particularmente el discurso sobre la ecología del medio ambiente, en otros espacios, porque es importantísimo para reflexionar en nuestras dinámicas de comportamiento desde lo que está incluso alejado de la naturaleza. Es tan importante y tan impactante en un futuro para lo ecológico, lo natural, el medio ambiente, que yo lo trato de plasmar desde ese lado. Bueno, yo voy a tratar de ser realista. Y ese realismo puede tener un sitio de pesimismo. Hay que ser realista, hay que poner los pies sobre la tierra. Por ejemplo, ¿cómo les parece que la magistrada Mayuri, recuerda que estábamos hablando, investigando el nombre de ella, la barranquillera, fue ponente en la sala de casación laboral de la Corte Suprema, la misma que tiene una acción de tutela que estamos interponiendo o que interpusimos, sujeto de derecho. Y entonces hizo la providencia y en sala se la derrotaron, porque la sala la forman 3 magistrados. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue ahorita, la noticia pasada. Sí. Entonces me da una enorme emoción porque es una mujer altamente sensible. Entonces cuando hay otros dos que no comparten la ponencia, entonces se derrota la ponencia y de los otros dos se escoge quién hace la nueva sentencia. Ella es la ponente de la tutela. Entonces le da una esperanza, pero en la práctica resulta que con ella la sala fue derrotada, pero aún así tenemos esperanza, porque hay unas circunstancias diferentes en esta acción de tutela. O sea, tenemos una mujer de avanzada. ¿Cuál es el contexto para que la gente que nos está viendo, de qué está hablando, de qué tutela? Bueno, perfecto, muy bien la hemos traído por eso. En la defensa del Parque Natural Gorgona, en la que optamos por el camino de la defensa de las comunidades étnicas, presentamos acción de tutela y logramos el amparo constitucional de la consulta previa a el Consejo Comunitario Guapi Abajo. Eso fue en el Tribunal de Bogotá, fue revocado por la Corte Constitucional y hay un incidente de nulidad para que se revise esa sentencia de una sala de la Corte, se revoque, se declare nula. Hay otra tutela que presentamos. ¿Pero se declare nula qué? ¿Se declare nulo qué? Se declare nula la sentencia que revocó el amparo constitucional. Pero el amparo constitucional para establezca ¿el amparo constitucional para qué? a los pueblos indígenas si están o no de acuerdo con eso. ¿Correcto? Eso te va a aprobar. Esa es la tutela. El Tribunal de Bogotá concedió el amparo, pero la Corte Constitucional la revocó. O sea, ya estamos en un incidente de nulidad. Y ahora presentamos otra tutela pidiendo la consulta previa con otro consejo comunitario, el de Bajo Tapaj y del Mar, y entonces le correspondía a la misma sala que otorgó el amparo, pero hicieron un vericueto raro y le tocó a otro magistrado, un hombre que no es progresista, y rechazó eso y la sala estuvo de acuerdo. Entonces entutelamos. Y esa tutela, para que se haga el debido proceso y le corresponda a la otra sala, está en manos de una magistrada barranquillera, la doctora Mayuri. No recuerdo el apellido, Londoño, ¿usted recuerda, David? Creo que Londoño, creo. Bueno, entonces, esa es la realidad. La realidad es que son pocos los operadores judiciales que están en la dinámica de amparar los derechos constitucionales, que son derechos de tercera generación, derechos contemporáneos. Pero estamos también en un momento en que las Cortes están en contra de las reformas del gobierno actual. Dejemos eso por un ladito y pensemos que estamos hablando de la defensa de la institucionalidad consagrada en la Carta Política del 91, que habla del derecho a los
haya un ambiente sano, habla del deber estatal de cuidar. En nuestra Constitución no se le reconocen los derechos como persona natural, pues, perdónenme si estoy diciendo una burrada. También a los elementos del medio ambiente, los ríos, los animales, no son considerados tampoco. Es que hay una distorsión en cuanto una sentencia de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional declara a un río como sujeto de derechos. Sujeto de derechos, perdón. De derecho a la protección, pero no es que considere que el río Cauca es una señora o una señorita, no. No, pero es un sujeto, Sí, es decir, tiene los mismos derechos que tendría mi abuelita, el río. a ver, eso no es fácil de comprender. Pero es una buena pregunta para que la entendamos. Es una buena pregunta, sí. Es decir, es un elemento de la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza tienen derechos, ¿correcto? Pero habla de los seres vivos. Entonces eso es más fácil distinguirlo en la flora o en la fauna. Cuando estamos hablando de un recurso natural renovable como el agua, y una de sus expresiones, las fuentes superficiales, la definición del sujeto de derecho es compleja. Pero ese sujeto de derecho se establece, se imponen unas obligaciones, ¿cierto? Y esas obligaciones se imponen a unos sujetos que deben cumplir esas obligaciones para garantizar la protección por ejemplo, del río Cauca como sujeto de derecho. Pero es que per se, el río Cauca, por ejemplo, en este caso. Todos los derechos humanos, no. En eso tenemos que ser claros. Lo porque Pero entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque Hay- yo pienso que Colombia está muy a la vanguardia precisamente por eso. Sí, por eso, pero yo lo que quiero significar es que esas obligaciones y esos deberes de conservación y preservación están establecidos en la norma. A veces se hacen algunos ejemplos y entonces la gente está diciendo que se declare que todos los ríos son sujetos de derecho. Eso ya es una distorsión de la realidad jurídica. ¿Por qué es una distorsión? Porque en el Código de los Recursos Naturales están las obligaciones del Estado, las obligaciones de los seres con esos bienes naturales que nos garantizan. Pero doctor Palau, también la norma hablaba de la salud y la salud no era un derecho fundamental y no hace mucho ya lo declaró un derecho fundamental. Sí, entonces, sí, pero a ver, no. Pero es que ahí entramos, y esto es muy interesante, porque entramos en el fetiche del derecho. Entramos en el fetiche del derecho y entonces la gente dice hay que renovar la Constitución para meter un montón de derechos. El derecho a la salud está consagrado en el Código Penal y tiene un nexo con el derecho a la vida, porque sin salud no hay vida. Pero si usted crea y crea y crea normas, va a haber un momento en que van a haber más normas que personas. No, pues imagínense que aquí en Colombia se expiden más o menos 7.000 normas al año. Y a uno le parece una locura, estoy validando esa información. Pero yo lo que le quería decir, porque nos fuimos un poco, vamos a regresar en el realismo que puede tener tinte. No vamos a ver que nos pase. Decir lo siguiente. Yo no siento, en todo, como ambientalista que soy, en todas las expresiones artísticas, pictóricas, escénicas, musicales, que haya contenido ambiental. Entonces, yo no siento que el ambientalismo haya llegado a ese escenario. Yo pienso que el escenario del ambientalismo en esas artes, todas las artes, en toda esa cultura, sigue siendo voluntario. ¿Cuál es su? O sea que usted le está haciendo un reclamo al artista, que los artistas no ponen, no hacen énfasis en el medio ambiente, compañero. Ah, eso, compañero. A mí no me venga a censurar. Sea serio, compañero. No se arrugue Camila, no. Estoy de acuerdo. No está lo suficiente, o sea, en el momento en el que nos encontramos debería estar todavía más presente con respecto a los materiales que se usan, cómo se transportan los artistas, cuánta luz necesita por ejemplo, los conciertos por el medio ambiente que duran 3 semanas o 3 días de un fin de semana y gastan toda la electricidad del mundo. Siento, estoy de acuerdo con el discurso. Hace falta mucho, está muy incoherente y es importante seguir hablando. Seguimos en crítica y Es decir, ambiental con el doctor Palau y con Camila. Es
que el disenso es creador. Y cuando nosotros llamamos la atención a esto es porque nos ubicamos en el plano de la realidad y tenemos que decir que pedimos